Damos gracias a Dios por un nuevo espacio y un nuevo tema. En esta oportunidad, pues nos toca el tema histórico que se llama que aborda las traducciones de la Biblia, las traducciones de la Biblia. Ya vimos el Antiguo Testamento, ya vimos el Nuevo Testamento, aprendimos de que hay eh, libros apócrifos del Nuevo Testamento, hay un montón. Hay hubieron en ese tiempo, en el siglo I al siglo III, hubieron hasta 50 evangelios. Vamos a dar paso por temas de tiempo. Vamos a empezar nuestra lectura, que son las traducciones de la Biblia. Dice la Biblia, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La Biblia nos permite ver la intención de Dios. Es- Esta es que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Un ejemplo de ello lo encontramos en el rótulo que se escribió en la cruz cuando el Señor fue crucificado. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Estos eran los idiomas más importantes de la época. El primero era de orden religioso, el segundo de orden político y el tercero de orden cultural. Amén. El segundo de orden político. Actualmente el mensaje de la cruz también ha sido traducido a muchos idiomas y para todos los hombres. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. Se encuentra traducida a 2303 idiomas o dialectos. La Biblia en un principio eran documentos separados llamados libros. El primero, escritos primero en hebreo, arameo, griego durante un dilatado periodo de tiempo y después reunidos para formar el Tanaj. La traducción de latín, eh, la traducción de latín traducido, hacer pasar de un lugar a otro, es una actividad que consiste en comprender el significado en un texto, en un idioma llamado texto, origen o salida para producir un texto significado equivalente en otro idioma llamado texto traducido, texto meta. El resultado de esta actividad, el texto traducido, también se denomina traducción. El objetivo de la traducción es crear una relación de equivalencia entre el texto origen y el texto traducido, es decir, la seguridad que ambos textos comunican el mismo mensaje y a la vez se tienen en cuenta aspectos como el género textual, el contexto, las reglas de la gramática, cada uno de los idiomas, las convenciones estilísticas, fraseológicas, etcétera. Veamos el ejemplo de algunas traducciones. La Biblia judía fue escrita pre- predominantemente en hebreo, pero algunas pequeñas partes fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada el Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación. Entre otras cosas, el Nuevo Testamento está dividido en cuatro evangelios: historia, cartas a los cristianos por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. Amén. El Nuevo Testamento está dividido en los cuatro evangelios, la historia, las epístolas y el Apocalipsis. Amén. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. Este se cita con frecuencia en el Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducido al griego del Antiguo Testamento, realizada en Alejandría. La Biblia de los 70, también conocida como la Septuaginta o Alejandrina, es una traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento Tanaj al griego. En la principal versión, el idioma griego, por su antigüedad y su autoridad, su redacción inició en el siglo III antes de Cristo, 250.
y se concluye a finales del siglo II antes de Cristo, 150. Sí, entre el 250 y, y el 150. Esta traducción fue adoptada por las comunidades judías de la diáspora para facilitar el acceso revelado a quienes no conocían la lengua hebrea. Se cree que fue hecha para los judíos que hablaban griego, pues en esa época eran bastante numerosos en Alejandrina. La Vetus Latina, vamos a, ya vimos la Biblia judía, el Nuevo Testamento, la de los setentas. La Vetus Latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos, que la Vulgata de San Jerónimo se convirtiera en el estandarte de la Biblia para los cristianos latinoparlantes en Occidente. La frase Vetus Latina significa viejo latín en latín, y la Vetus Latina es conocida como la antigua Biblia latina. No existe una única Vetus Latina, pues hay una gran colección de textos bíblicos en forma de manuscritos que contienen testimonios de traducciones al latín de pasajes bíblicos anteriores a Jerónimo. La Vulgata. Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente una traducción latina de San Jerónimo como traducida como Vulgata que incorporaba tanto el canon judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega. La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín vulgar realizada a principios del siglo V por Jerónimo, por encargado del Papa Damaso. La versión toma su nombre de la frase Vulgata edito y se escribió en latín corriente en contraposición con el latín clásico que San Jerónimo denominaba. El objetivo que la Vulgata era el ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. La Biblia latina, utilizada antes que la Vulgata, la Vetus latina no fue traducida por una única persona o institución, ni siquiera se editó en forma uniforme. La calidad y el estilo de los libros individuales variaban. Las traducciones de la Biblia del Antiguo Testamento proveían casi todas de la Septuaginta griega. Casidoro de Reina. Casidoro de Reina se convirtió en el partidario de Reforma en Inglaterra, donde la reina Isabel le concedió el permiso de predicar a los españoles perseguidos. Fue ordenado en 1562 como pastor de la iglesia en Inglaterra, en el Templo de Santa María. Y ahí empieza la traducción de la Biblia en lengua castellana, la primera que se hizo. A esta lengua vulgar, su versión castellana de la Biblia fue conocida como la Biblia del Oso, por aparecer un dibujo con este animal en su portada. Se publicó al fin en Basilea en 1569. Se tiraron en esta primera edición 2.600 ejemplares, pero a pesar de los obstáculos que había para su venta en 1596 ya se había agotado totalmente. Dicha obra fue la primera Biblia cristiana completa impresa en idioma castellano. La Reina Valera. La versión conocida como Reina Valera tuvo su origen con la presentación de la llamada Biblia del Oso. Fue la primera traducción directa completa de los textos originales hebreos, arameos y griegos al idioma español, que alcanzó su amplia difusión durante la Reforma Protestante. Fue publicada en 1569 y desde su nombre principal al autor edición original Casidoro de Reina, así como su primer revisión Cipriano de Valera. Se llama Biblia de Cántaro, del Cántaro. El rey James o la King James. En 1604 el rey James I de Inglaterra autorizó que una nueva traducción de la Biblia en inglés, fue acabada en 1611, apenas 85 años después de de la primera traducción del Nuevo Testamento. En inglés apareció la versión autorizada o James Version se convirtió rápidamente en el estandarte para los evangelios de habla inglesa. La Peshitta es una versión cristiana en Biblia en idioma siríaco, también llamado como asirio.
Neoarameo o cadeo. Es un dialéctico del arameo, hoy menos hablado que en la antigüedad, pero tuvo una gran expansión en Oriente Próximo entre los siglos II, siglo VII, durante los cuales la lengua culta más importante de la zona junto con el griego. El Antiguo Testamento de la Peshita es una traducción directa del hebreo que probablemente data del siglo II. La mayoría de obras cristianas de la época fueron escritas en griego o sus traducciones del griego, pero el Antiguo Testamento de la Peshita fue traducido en hebreo de manuscritos afines posteriormente al texto masorético de las Biblias hebreas medievales y modernas. La Biblia de las Américas. Esta es una nueva traducción de las escrituras de las lenguas originales completadas en 1986. Es un por equipo de eruditos de la Biblia latinoamericanos evangélicos. La Biblia de las Américas es un trabajo original traducido del arameo griego y griego directamente en español moderno. La Biblia Jerusalén. La traducción original de francesa fue revisada bajo la edición Leoque de Jerusalén. Primero se editó en fascículos y ya después en conjunto fue revisada en 1973. Idiomas, vamos a hacer un breve resumen de cuáles son las 11 traducciones de la Biblia. Las 11 traducciones de la Biblia son la Biblia judía, el Nuevo Testamento, la Biblia de los 70, la Biblia, la Betul Latina, la Vulgata, la Casidoro de Reina, la Reina Valera, la King James, la Peshita, la Jerusalén, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén. Idiomas disponibles en la Biblia. El total global de los idiomas en los libros de la Biblia ya están disponibles. Llega ahora a 2.287. En el año 2001, 24 traducciones bíblicas adicionales se inscribieron en las Sociedades Bíblicas Unidas. La Biblia completa ya en 392 idiomas, de los cuales 8 se publicaron por primera vez el año pasado, 4 de los 8 idiomas africanos, 12 en asiáticos, 12 en idiomas que se hablan en Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico Sur. Conclusión. Es un regalo de Dios el tener en nuestras manos una traducción de las Sagradas Escrituras a nuestro idioma, ya que la traducción de las mismas desataron en algunas ocasiones persecución y ejecución de quienes con mucha valentía guiados por el Señor realizaban esta labor, con el único fin de que muchas personas pudieran comprender por el Espíritu Santo el contenido de las mismas. Amén. Damos la gloria a Dios y nos vemos en el próximo tema. Amén, amén y amén.